La segunda mitad del siglo XVIII estuvo bajo el signo de la Ilustración. Las ideas políticas y económicas comenzaron a cambiar, y las relaciones entre las potencias europeas y sus colonias ultramarinas fueron afectadas por estas transformaciones. El conflicto que enfrentó Inglaterra con sus 13 colonias de América del Norte, situadas entre el Atlántico y los montes Apalaches, acabó con la formación de un nuevo país independiente que terminaría siendo la primera potencia mundial con el paso de los años, los Estados Unidos. El profundo sentido revolucionario que tuvo esta lucha de independencia residió en que los colonos discutieron la legitimidad del poder político británico que tomaba decisiones sin el consentimiento de los gobernadores de las colonias. La profunda revolución política que significó la independencia de Estados Unidos afectó a Europa y al resto de América. Las 13 colonias establecidas en el siglo XVII, pobladas por unos 2 millones de habitantes, mostraban una gran variedad en cuanto a su clima, recursos naturales y, por tanto, en la economía. Unas fueron fundadas directamente por la corona inglesa o explotadas por compañías que comerciaban con productos tropicales. Otras, en cambio, nacieron tras el establecimiento de colonos exiliados de la metrópoli por motivos religiosos o políticos. Las colonias del norte, de menor extensión que las del sur, presentaban mayor densidad de población. Tenían una agricultura semejante a la europea y un comercio marítimo importante, destacando el puerto de Boston, así como una creciente industria textil y metalúrgica. La burguesía establecida en las colonias del norte pronto aceptaría las ideas que llegaban de Europa. Por otro lado, las colonias del sur contaban con una agricultura de tipo tropical que consistía en grandes plantaciones que utilizaban abundante mano de obra de esclavos negros, siendo esta actividad la única fuente de riqueza interesante. Por lo tanto, ningún lazo unía a las 13 colonias, que se organizaron políticamente siguiendo el modelo británico y manteniendo un amplio margen de autogobierno, regidas por gobernadores de la metrópoli, pero con unas asambleas elegidas para votar los impuestos necesarios para el mantenimiento de la administración local. En líneas generales, Gran Bretaña se limitaría a regular todo lo relacionado al comercio exterior. Con respecto a las causas de la revolución, la insurrección comenzó tras la Guerra de los 7 años, cuando los ingleses propusieron reformar el sistema de impuestos, a fin de que los colonos sufragasen una parte de los gastos ocasionados por la guerra. Asimismo, se les obligaba al mantenimiento del ejército real asentado en sus territorios. Estos impuestos no fueron del gusto de los colonos, que comenzaron a boicotear el comercio con los ingleses. Ante el interés de los comerciantes británicos, que sufrían el boicot americano, los ingleses derogaron algunas tasas, como por ejemplo el impuesto del timbre, sello que tenían que pagar los documentos jurídicos, aunque mantuvieron otras para así afirmar su derecho a percibir impuestos por parte de las colonias. Uno de ellos sobre el té. Este iba a ser el definitivo detonante del conflicto. Cuando en el año 1773 el gobierno de Londres concedía a la Compañía de las Indias Orientales el monopolio de la venta de té en las colonias, creció la oposición, y en un ambiente fuertemente hostil, unos colonos disfrazados de pieles rojas arrojaron al mar, en el puerto de Boston, un cargamento de té. Esta revuelta rompió cualquier posibilidad de diálogo entre ambas partes, y las leyes de castigo por parte del gobierno de Londres no se hicieron esperar. Las medidas represivas ordenadas por el gobierno inglés provocaron una reacción por parte de los colonos, y sus representantes se unieron al primer congreso en Filadelfia en 1774, a fin de organizar una resistencia en común. La mayoría de ellos no eran partidarios de la ruptura con Inglaterra, sino de una reconciliación basada en nuevas normas, mediante las cuales los súbditos de las colonias tuvieran los mismos derechos que los de la metrópoli. Pero la actitud intransigente del gobierno británico y el comienzo de los incidentes armados impidieron una solución pactada. Así, los colonos moderados se pasaron al campo de los radicales, que eran partidarios de la separación total. Finalmente, la tensión desembocó en el estallido de la guerra en abril de 1775 y George Washington fue elegido general en jefe del ejército americano. En un principio, pasó grandes apuros para canalizar la lucha de unos patriotas indisciplinados frente a un ejército profesional, como el inglés, que poseía importantes recursos financieros y era dueño del mar. En el mes de julio de 1776, el Congreso en Filadelfia aprobó la Declaración de Independencia, redactada por Jefferson,
que sirvió para aumentar la cohesión de los colonos y para buscar un necesario e imprescindible apoyo en los gobiernos europeos que eran enemigos de Inglaterra. De forma paralela al enfrentamiento bélico, se produjo el proceso político, por el que las 13 colonias pasan a formar los Estados Unidos de América. Cada colonia se convirtió en Estado soberano. También se aprobó la Declaración de Derechos del Hombre, en la que se plasmaba los principales postulados del liberalismo político: igualdad ante la ley, la división de poderes, libertad de expresión y de reunión, soberanía popular, elección de todos los cargos mediante sufragio restringido, entre otros. Finalmente, en el año 1781, los 13 estados soberanos crearon una confederación, cuyo gobierno se limitó a dirigir la guerra contra Gran Bretaña y solucionar los conflictos entre los estados. Sin duda, la ayuda militar francesa, española y de los Países Bajos hizo posible la victoria de los rebeldes tras 6 años de guerra. Finalmente, la Confederación fue reconocida por el gobierno británico. Tanto los ingleses como los norteamericanos deseaban la paz. Los ingleses, por temor a que sus enemigos europeos obtuvieran demasiadas ventajas, y porque en el interior del país se estaba desarrollando una corriente favorable a los colonos rebeldes. Por su parte, los colonos rebeldes, debido a su difícil situación económica, eran partidarios de firmar una paz que consolidase la situación obtenida tras la guerra. Las conversaciones de paz culminarán con la firma del Tratado de Versalles, en 1783, por el que se reconocía la independencia de los Estados Unidos de América, además de cederle el territorio al sur de los Grandes Lagos, entre el Mississippi y los Montes Apalaches. Por otro lado, Francia y España, que habían colaborado en la guerra contra Inglaterra, obtuvieron algunas concesiones territoriales. La península de Florida y la isla de Menorca volvieron a pertenecer a la corona española. Una vez lograda la independencia, los 13 estados, hasta entonces confederados, propusieron estrechar sus vínculos mediante la elaboración de una Constitución Federal, en 1787, que establecía unas instituciones comunes: presidente elegido directamente cada 4 años, un poder legislativo dirigido entre la Cámara de Representantes y el Senado, y el Tribunal Supremo. Fue elegido primer presidente de los Estados Unidos George Washington. En conclusión, desde el punto de vista internacional, la Revolución Americana tuvo una notable repercusión. El hecho de que en la mayoría de los estados de la Unión siguieran existiendo esclavos negros venía a suponer un desmentido práctico del principio de igualdad de todos los hombres, pero no impidió que Estados Unidos sustituyera a Inglaterra como modelo de libertades a los ojos de quienes deseaban que se produjera una reforma en sus respectivos países. Sin duda, el ejemplo americano despertó un especial interés en Francia, que era el principal foco intelectual en Europa. Una ventaja inicial de los Estados Unidos fue que estuvieron desde el principio libres de la jerarquía estamental del antiguo régimen, al no existir en América una nobleza nativa o un clero privilegiado. Eso hizo posible que la revolución se desarrollase sin el marcado carácter social que unos años más tarde presentaría la Revolución Francesa. En el terreno político, el ejemplo americano influyó de una manera considerable para que disminuyera el interés de los reformistas europeos en el despotismo ilustrado y aumentaran las esperanzas en la posibilidad de un gobierno parlamentario. Sin duda, la independencia norteamericana tuvo influencias en los posteriores movimientos revolucionarios e independentistas que se producirían en Europa. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a like, suscribirte y dejar un comentario. Muchas gracias.